Hoy haremos los ejercicios de la actividad 32, en los cuales nos piden los mismos clase, atributos y métodos que la actividad anterior. Primero este, el ejercicio nos pide una clase animal con el atributo nombre y edad, que estén validados, que no estén vacíos ni que la edad sea negativa y con un método que diga hacer sonido. Luego en las subclases de animal, 5 clases: león, elefante, jirafa, cebra y mono. En león tiene atributo de manada y el método rugir. Elefante tiene el atributo peso y validar que el peso no sea mayor a cero. Y un método llamado usar trompa. Jirafa, atributo altura y que validar que sea mayor a cero. El método comer hojas. El atributo rayas en cebra tiene que ser validado, que tiene que ser positivo y debe saber método correr. Por último, atributo tipo string tipo debe valer con este vacío y el método estrepar. Entonces, el diagrama UML es exactamente igual, ya que como pueden apreciar, el diagrama tiene las mismas cosas, porque no cambia nada, ya que aquí tenemos a los atributos con un más, que significa que son positivos, y a un lado del nombre, bueno, del nombre del atributo tenemos el tipo que es, en este caso es string y un int, un entero. Posteriormente en la sección de abajo, arriba tenemos el nombre de la clase. Después tenemos los atributos y la sección de abajo es donde están los métodos. Aquí vamos a hacer los métodos especiales. O sea, cualquier método que hagamos, como esos de rugir o hacer un sonido, ya que los métodos get y set, esos no se ponen porque provocan que un diagrama sea más complicado de leer. Entonces aquí tenemos el constructor de animal, que obviamente es público, con el nombre, bueno, con los atributos dentro, y el método de hacer sonido, que es el tipo void. Proseguimos con león, donde tenemos su atributo manada y el tipo que es booleano. De ahí el constructor, donde aclaramos que vamos hacer uso de super para que llame al constructor de la clase original o la clase base, y después agregar el propio atributo de la clase y el método rugir. Ujú, método. Después la clase elefante con su atributo peso, el tipo double, el constructor de elefante usando super para el nombre y edad, y agregamos su atributo de peso doble. O doble. Además agregar el método usar trompa. Jirafa con el atributo de altura del tipo doble. Jirafa, constructor de jirafa con uso de super para llamar al constructor original de la clase base. Agregamos el atributo propio de altura y agregamos su método void de comer hojas. Luego la clase cebra con su atributo rayas del tipo entero y su constructor con el uso de super para llamar al constructor original. Agregamos su atributo de rayas y agregamos el método correr, que es del tipo void. Después tenemos a la clase mono ah, con su atributo del tipo string y su método del tipo trepar, que es void, más su constructor con el uso de super, por anteriormente mencionado, y del tipo string. En el ejercicio 2 nos piden una clase persona con el atributo nombre y la edad. Nombre es un string y el nombre es la edad, es un entero. Ahí hacemos su constructor, persona, nombre, string, edad y su método void. Posteriormente, la primera subclase nos pide la clase alumno con el atributo carrera del tipo string. Hacemos su constructor, alumno, hacemos uso de super para llamar al constructor de la clase base y agregamos además su propio atributo que es carrera. Después agregamos el método void de estudiar. Proseguimos con profesor. Nos pide el atributo de materia. Hacemos el constructor de la clase
usando super para llamar a nombre y edad, y agregamos en la materia del tipo string. Hacemos un método de la clase, el cual será un void, para después continuar con la clase coordinador, con el atributo departamento, y hacemos un constructor coordinador. Usamos super para llamar a los originales, al constructor original de nombre y edad, puesto en clase base, y agregamos el método propio de departamento del tipo string, y agregamos su método coordinar del tipo void. Secretario, tenemos su atributo de oficina del tipo string, más su constructor. En la siguiente sección, donde usamos super por llamar nombre y edad, agregamos oficina, el atributo propio, y después hacemos el método atender, el cual será un void. El método bibliotecario, con el atributo propio de turno, del tipo string, luego su constructor, bibliotecario, super, hacemos super para llamar al nombre y edad de la clase base, y reciclar código. Agregamos el atributo propio de turno del tipo string y agregamos su método propio de prestar libro, del cual es un void. Después seguimos con el ejercicio 3, el cual nos pide una clase base llamada figuras geométricas con el atributo de color y el método de mostrar color. Color string y mostrar color es un void. Después hacemos su constructor, figuras geométricas, y el único atributo que tiene, color, adentro de. Posteriormente círculo con el método calcular área, haciendo uso de radio double y retornando double. Su constructor círculo compuesto de color, haciendo uso de super. Llamemos a color, que ya está inicializado en la original, y agregamos el radio, el cual es un tipo double. Seguimos con rectángulo, donde agregamos los dos atributos de base double y altura double. Creamos el constructor, usamos a super para llamar al constructor original, y agregamos base y altura. Después hacemos el método calcular área usando base y altura para que nos retorne un double, ya que los valores originales son double. Luego, cuadrado con su propio atributo lado del tipo double, creamos el constructor donde hacemos uso de super para llamar a color. Luego agregamos lado, método propio, atributo propio. Hacemos su propio método de calcular área, aunque todos se llamen igual, pero son diferentes figuras. Y hacemos calcular área va a hacer uso del lado, el atributo original de la clase, y retornará un double. El triángulo tiene dos atributos, que es base y altura, ambos del tipo double. Hacemos uso del constructor, bueno, más bien, hacemos el constructor haciendo uso de super para que usemos el color que ya está inicializado en la clase base, para la hora de usar el constructor y crear el objeto sea igual. Bueno, no se tenga que escribir más código para volver a inicializar la clase, el atributo en dicha clase. Entonces, llevamos a color, agregamos la base y la altura, y hacemos el método propio de calcular área con base del tipo double y altura del tipo double, que el uso de ambos retornará un double por medio del método. Después de la clase trapecio, agregamos tres atributos propios, que va a ser la base mayor, la base menor y la altura, los tres de tipo double. Agregamos el constructor
trapecio, llevamos a color por medio de super y agregamos los tres atributos, que es la base mayor, base menor y la altura. Después calcular área, haciendo uso de base mayor, base menor y altura para que juntas retornen un double. El ejercicio 4 nos pide una clase empleado con dos atributos que van a ser nombre y salario. Nombre va a ser string y double va a ser salario. Al revés, salario va a ser double. Usamos uso del empleado, creamos empleado su constructor, inicializamos nombre y salario. De ahí hacemos un método propio de la clase base que se llamará mostrar datos. Proseguimos a hacer la primera subclase que es gerente con el atributo propio de departamento. Después, en el constructor llamamos a nombre y salario usando super. De ahí agregamos el atributo propio de departamento y agregamos el método propio de dirigir. Luego la subclase ingeniero tiene el atributo propio de especialidad, que será un string. Creamos el constructor de ingeniero, donde hará uso de nombre y salario, llamándolo a través del super, o más bien por medio del super. Luego, secretaria. Perdón. Agregamos en ingeniero el método de programar, que será el tipo void, porque no retorna nada en sí, nomás un mensaje, un print simplemente. Después agregamos la clase secretaria con el propio atributo de nivel del tipo string. Hacemos un constructor de secretaria super para llamar a nombre y salario y agregamos el método propio de nivel. De ahí agregamos agregamos el atributo propio de nivel y agregamos el método propio de agregar reunión del tipo void. Después continuamos con vendedor, agregamos su atributo propio del zona tipo string y hacemos su constructor vendedor super para llamar a nombre y salario y agregamos zona. Después hacemos el método vender, del cual será un tipo void. Por último, hacemos la clase diseñador con el atributo herramienta del tipo string. Creamos el diseñador. Hacemos super para usar nombre y salario. De ahí agregamos herramienta. Y al último hacemos su método del tipo void diseñar. El ejercicio 5 nos pide una clase de transporte con los atributos que serán nombre y capacidad. Hacemos el constructor con los atributos de nombre y capacidad y agregamos el método propio llamado recoger pasajeros, el cual será un tipo void. Seguimos con la primera subclase que se llama autobús, con el atributo propio de rutas del tipo string. Creamos el constructor haciendo uso de super para llamar a nombre y capacidad y agregamos rutas del tipo string. Después, recoger pasajeros es el método propio de esta clase, el cual será un tipo void. Creamos clase metro con el atributo de línea del tipo string. Hacemos su constructor, usamos super para llamar a nombre de capacidad y agregamos línea del tipo string. Creamos el método de respuestas del tipo void. Después tranvía con su atributo propio de longitud, el cual será un double, y hacemos el constructor de super con el nombre y capacidad, después la longitud, que será el tipo double, y hacemos el método propio de sonar la campana. Taxi con su método propio llamado número de licencia,
hacemos un constructor usando super para llamar al nombre y capacidad y agregamos el nombre de licencia y el tipo string. Luego hacemos un método propio de iniciar viaje, el cual es un void. Y por último hacemos la clase de bicicletas públicas con su propio método llamado identificador de estación, el cual será un entero. Creamos un método, digo su atributo, no, perdón, su constructor, donde, donde estará compuesto por super, porque llevamos el nombre y capacidad, pero agregando también el identificador de estación, para por último agregar su propio método de liberar bicicleta. Como todos estos métodos, digo, todas estas clases tienen atributos que deben ser validados, pero las validaciones y las validaciones no pueden ser puestas ¿cómo se llama? En un diagrama, porque pues complicaría más la lectura del mismo. Bueno, eso sería de mi parte en esta creación de diagramas.